hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Mis amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera clase de nuestro segundo nivel de este curso bíblico. Esta es nuestra segunda temporada. Hoy iniciamos nuestra primera clase del segundo nivel. Este es el libro que estamos usando para el curso bíblico. Es el libro del segundo nivel del Padre Agustín Petrocelli. Gracias a todos los que se graduaron del primer nivel. Acabamos de terminar con nuestras lecciones de nuestro nivel número 1, que fue este libro. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Yo me siento muy contenta, muy feliz de poder comenzar con las lecciones del número 2. Estamos en nuestro segundo nivel. Quien pueda conseguir el libro, este es el libro que vamos a estar estudiando. De lo contrario, al final del nivel, para las personas que no pueden conseguir el libro, les haremos llegar el manual de la misma manera que lo hicimos con el nivel 1. Bueno, mis amadísimos hermanos, estoy muy contenta de comenzar nuestro segundo nivel. Les recuerdo que para estas clases bíblicas, para estas lecciones bíblicas, necesitamos contar con algunos requisitos antes de comenzar. Les recuerdo que necesitamos, número 1 y muy importante, tener un corazón muy sencillo, muy humilde y muy respetuoso. Este corazón vamos a transformar el de nosotros en ese corazón que requerimos, que tengamos muchas ganas de aprender, que seamos personas respetuosas. Estas enseñanzas son enseñanzas católicas. Si hay alguna persona que pertenece a alguna denominación que no sea católico, le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, esperamos que contemos con su respeto, por favor. Bueno, número 2, es muy importante tener con nosotros la Biblia. Mis queridos hermanos, es un curso bíblico y necesitamos tener una Biblia de edición católica. Y número 3, necesitamos tener libreta y lápiz para ir haciendo nuestras anotaciones. Vamos a seguir el mismo proyecto, la misma secuencia que nuestro nivel número 1, pero ahora ya vamos al nivel número 2. Por eso es que si alguien está aquí, pero no ha mirado todas las lecciones del nivel 1, yo le pido muy respetuosamente que se regrese al nivel 1 y que vea las lecciones. Las lecciones del nivel 1 están enumeradas del 1 al 64. Ahí dice curso bíblico popular, lección número 1. Todas están enumeradas por lecciones. Lección 1, lección 2 y así sucesivamente a llegar hasta la última lección del nivel 1, que fue este libro. Lección número 64. Hoy empezamos nuestra lección número 65 del segundo nivel. Va a ser 65 lecciones de este curso bíblico, pero este es nuestro segundo nivel, nuestra segunda temporada. Así es que, mis queridos hermanos, antes de comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a hacer nuestra oración de inicio. Recuerden, es muy importante orar siempre y en todo lugar, sobre todo al iniciar una enseñanza bíblica. Vamos a seguir con nuestra misma oración que nos enseña el Padre Agustín. Así es que digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella
transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les cuento que me siento contentísima y muy bendecida de poder comenzar con nuestro segundo nivel de este curso bíblico. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que perseveran en esta enseñanza y que se han tomado muy seria este compromiso, este llamado que les ha hecho el Señor. Les muestro, mis queridos hermanos, un poquito acerca del índice. Estos son los temas que vamos a estar viendo en este segundo nivel de este curso bíblico o en esta segunda temporada. Aquí se los muestro, como pueden ver. Esos son los temas que vamos a estar viendo. Y vamos a comenzar con nuestra lección número 1, que se titula Introducción al Antiguo Testamento. Vamos a hacer como una introducción general al Antiguo Testamento, pero la verdad que vamos a ser muy pacientes. Es un libro largo, pero vamos a aprender muchísimo. El Antiguo Testamento es muy apasionante, es muy diferente del Nuevo Testamento. Son libros que se escribieron muchísimos años, en el que vamos a ver que ni el tiempo se midía como se mide ahora, que no había pluma, papel, todas las comodidades que tenemos nosotros. Pero también es tan sorprendente saber que, por ejemplo, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios que leyó nuestro Señor Jesucristo, que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a todo eso tenemos el Nuevo Testamento. También es muy apasionante que podamos tener el Antiguo Testamento para que veamos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue judío y vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a pasar a ser ese pueblo elegido por Dios, de donde va a salir el Salvador del mundo. Así es que, mis queridos hermanos, pónganse cómodos. Comenzamos una segunda temporada llenos de mucha alegría, de mucha fe, muy apasionados por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que lo que aprendimos en el nivel 1 es muy diferente a lo que vamos a aprender en el nivel 2, pero también vamos a ver lo apasionante que es hablar acerca de miles de años atrás, lo apasionante, lo interesante que eran las cosas muchos años atrás, cuando comenzó la creación del mundo. Entonces vamos a introducirnos más profundamente al Antiguo Testamento. Vamos a entrar más a detalle en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento solamente se habla de Dios, de Yahvé. Aunque se habla de Jesús, sí, como el Mesías, como el Emanuel, el que va a venir, el que se empieza a preparar el camino, vamos a ver cómo Dios va a obrar a través del pueblo de Israel. Así es que damos comienzo a nuestra lección del día de hoy. Se titula Introducción al Antiguo Testamento y está en la página 7. Es nuestra primera lección del segundo nivel. Y dice así el Padre. A ver, mis queridos hermanos, antes de comenzar, también quiero que quede muy claro que estas enseñanzas son para personas muy sencillas, muy humildes, así como ustedes y como yo. Solamente estamos transmitiendo el mensaje que dejó plasmado este sacerdote, el Padre Agustín, de este curso bíblico que está muy interesante y que nos sirve de muchísimo aprendizaje para muchos católicos. Bueno, dice, bienvenido a esta segunda parte de este curso bíblico. Y el Padre nos da la bienvenida a esta segunda parte.
esta segunda parte de este curso bíblico. Dice, mientras que en el primer nivel nos hemos dedicado al estudio de noticias generales sobre este maravilloso libro de la palabra de Dios, la Biblia, en esta segunda parte queremos adelantarnos a la comprensión del Antiguo Testamento. Y dice el Padre, pues miren, en esta segunda parte nos vamos a dedicar más a la comprensión del Antiguo Testamento, diferente a lo que hicimos en el primer nivel, que hablamos mucho del Nuevo Testamento. Ahora, va a surgir en el tercer nivel muchas más cosas, pero en este segundo nivel va a ser más dedicado al Antiguo Testamento. Es hermoso las historias del Antiguo Testamento, es muy apasionante aprender acerca del Antiguo Testamento. Yo sé que les servirá de muchísimo aprendizaje para entender muchas cosas. Dice, esta primera lección la vamos a dedicar a dar una mirada global a los 46 libros sagrados que fueron escritos antes de Jesús. Entonces, en esta pequeña introducción vamos a dedicarnos a una mirada global de los 46 libros. Esto nos va a ser útil para comprender mejor el sentido de cada libro que estudiaremos a continuación. Entonces, esto nos va a ayudar para que aprendamos más. Recuerden, el Padre hizo este maravilloso curso y lo plasmó de la manera que fuera más fácil para nosotros entender. Así es que ustedes tranquilos, déjense llevar por la unción del Espíritu Santo, disfruten cada lección, cada clase, traten de aprender mucho y el Padre, dentro de su conocimiento, nos va a ir guiando por la manera que Él cree más correcta para que podamos aprender. Dice, algunas ideas de esta lección ya las hemos tratado en la primera parte. Sin embargo, nos hará bien dar un repaso y aplicar específicamente esas noticias al Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento nos informan que Dios guió y dirigió al pueblo de Israel. Así es, mis queridos hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios guía y dirige al pueblo de Israel. Cómo Dios elige ese pueblo para la salvación. Cómo lo guía, cómo lo va instruyendo, cómo lo va dirigiendo a través del tiempo. Vamos a ver toda la historia de Israel. Vamos a ver cómo fue un pueblo tan oprimido, cómo fue, pues sí, un país, un pueblo muy pequeño que ahora pues no es nada comparado a lo que fue en el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo Dios lo va guiando y lo va dirigiendo y cómo a través de este pueblo viene a la tierra el Salvador. A través de la historia de este pequeño pueblo, el Señor quiere llevar a las personas a una vida de comunión con Él. Entonces, a través de la historia, de todo lo que vamos a aprender a través de este pueblo de Israel, vamos a ver cómo Dios quiere que las personas, usted y yo, a una vida de comunión con Él, llevarnos a nosotros que permanezcamos en comunión con Él, en unión con Él, enfocados con Él, unidos a Él. Y nosotros somos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Recuerden que la Iglesia Católica tiene muchas prácticas que hacían los judíos desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros del Antiguo Testamento, porque Dios quiere que a través de estas enseñanzas permanezcamos en unión con Él. Y dice el Padre, este proyecto divino convierte la historia de Israel en historia de salvación y se realiza concretamente en la alianza. Y vamos a ver cómo
Israel se convierte en la historia de la salvación y se realiza concretamente en la alianza. Y vamos a ver lo que era alianza en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo eran los pactos, los acuerdos, cómo se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, muy diferente al tiempo de ahora. Por eso es que a muchas personas a veces nos cuesta comprender el Antiguo Testamento, porque cosas que tenemos hoy en la actualidad ni existían hace tantos miles de años, ni existían. Entonces, es muy apasionante ver cómo las personas practicaban cada cosa de manera diferente a lo que hacemos ahorita. Y es conocer cómo comenzó el aprendizaje y ver la diferencia a lo que vivimos en estos tiempos. Dice, la alianza, berid en hebraítico, berid en hebreo significa la alianza. De eso vamos a hablar, miren. Entonces, la alianza es el pacto, la promesa que Dios hace a los hombres por medio del Salvador Jesucristo. Y vamos a ver que a través de la alianza es el pacto, la promesa que Dios hizo a nosotros, a todos los hombres, por medio del Salvador Jesucristo. Este es el pacto de la nueva alianza y viene a ser Jesucristo. Vamos a ver esa alianza, cómo surge desde el Antiguo Testamento. Todo eso vamos a aprender. Esta alianza divina en la Biblia tiene las mismas características de los pactos que estipulaban entre pueblos o personas en el Antiguo Testamento. Esta alianza es igual con las mismas características de los pactos que estipulaban entre pueblos o personas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo eran las alianzas que se hacían entre pueblos o personas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que tiene las mismas características. Dios se sirve de las costumbres del pueblo para revelar su plan divino. Entonces Dios se va a servir de las costumbres que tenía el pueblo judío para revelar su plan divino. Va a decir, bueno, así como hacen ustedes alianzas, pactos, pues yo también voy a hacer alianzas, voy a hacer pactos con ustedes. Y se basa de lo que realizaba las creencias, los hábitos del pueblo de Israel para llevar su obra. Los pueblos se ligaban entre sí con pactos y acuerdos. Israel tiene experiencia de estas alianzas. Entonces, Israel es un pueblo muy experto en alianzas y estas alianzas se ligaban entre sí con pactos y acuerdos. Entonces, se hacía a base de acuerdo. Yo te doy tanto, pero tú me das tanto. Yo te doy esto, pero tú a cambio me das esto. Yo te pago, pero tú me cuidas. Yo te ofrezco y te entrego estas cosas, pero ustedes me dan estas. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo? ¿Qué se tenía que ofrecer? Se tenía que ofrecer dos tórtolas o 2 pichones. Había que hacer cosas, había que hacer intercambios, había que dar unas cosas para recibir otras y así sucesivamente. Entonces había pactos, había alianzas, pero eran de palabra. No es como aquí que yo firmo una carta donde doy la mitad de mis bienes a tal persona, si esa persona se casa conmigo o si ese trabaja para mí por tanto tiempo, yo le voy a pagar tanto. No, antes era diferente. Antes era de palabra, antes era diferente a lo que se ve ahora en la actualidad. Y es muy importante ver y conocer cómo surgió la historia de Israel, cómo Dios obra a través del pueblo de Israel para traernos a nosotros la salvación. Y todo eso vamos a ir aprendiendo a través de este hermoso y maravilloso curso bíblico. Acuerdos entre grupos
e individuos iguales que quieren prestarse ayuda son las alianzas de paz. Entonces, hay alianzas de paz de grupos, de pueblos que quieren prestarse ayuda. Y vamos a comenzar viendo los ejemplos de alianzas de paz en el Antiguo Testamento. Vamos a leer nuestra primera cita bíblica del día de hoy y nos vamos a ir al libro de el Génesis. Vamos a acudir al capítulo 21, ahí en su Biblia. Tomen su Biblia, vámonos al capítulo 21 del libro de el Génesis y nos vamos a ir al versículo 22. Entonces, Génesis 21, 22 dice así. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Ya lo encontraron? Bueno, dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo, Abimelech fue con Ficol, general de sus tropas, a hablar con Abraham y le dijo: Dios está contigo en todo cuanto emprendas. Por eso, júrame ahora mismo ante Dios que no me harás daño ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, sino que usarás conmigo y con esta tierra en la que habitas la amistad, bondad que yo he usado contigo. Vamos a leerlo hasta el versículo 24. Dice aquí el Padre que hasta el versículo 24. Abraham le respondió: lo juro. Y vemos aquí esta alianza de paz. Pero también es muy importante ver cómo en el Antiguo Testamento se juraba. Se juraba por Dios y la gente lo que juraba por Dios lo cumplía. Respetaba un juramento. Hacía juramentos y ponía pues algo de muchísimo valor y entonces ellos juraban por Dios y ponían a Dios de testigo de lo que estaban haciendo y cumplían sus juramentos. Claro, ahora en el Antiguo Testamento viene Jesús y nos dice: no jures, di sí o no. Pero antes en el Antiguo Testamento vamos a ver que se usaba mucho jurar y jurar por Dios, cosa que no debemos de hacer ahora. Ahora podemos prometer cosas y cumplirlas, pero no jurar por Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así es que no hay que hacer juramentos por Dios. Ahora ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo nos dice: no jures. Cuando es sí, di sí, y cuando es no, es no. Pero antes se usaba así. Y se juraba por Dios y se cumplía y se hacían alianzas de paz. Ese es un ejemplo que encontramos en el libro del Génesis de alianza de paz. También podemos ir a, aquí hay otra cita, en el Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Vamos a buscar Primera de Reyes, este otro ejemplo que nos pone aquí el Padre. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Y vamos a encontrar otro ejemplo de alianzas de paz. Vamos a ver cómo se usaban las alianzas, los acuerdos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y son muy parecidas, muy semejantes a las de ahora. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Haya una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te mando una gran cantidad de plata y oro, pero con tal que rompas tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Y vemos aquí que hay otra alianza. Yo te doy dinero, yo te pago con tal de tener el beneficio de que dejemos de estar peleando, de que vivamos tranquilos. Entonces esas son alianzas de paz que surgieron en el Antiguo Testamento. Dice el Padre:
Tratados desiguales en que el poderoso promete protección al débil y éste se compromete a servirle. Podemos ver ese ejemplo en el libro de Josué. Vamos todos al libro de Josué y vamos a ver que aquí en la palabra de Dios hay un pacto, una promesa para que el poderoso le dé protección al débil. Vamos todos a buscar el libro de Josué. Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ok. ¿Listos? Cuando lo encuentren me dicen. A ver, aquí lo tengo. Josué, capítulo 9. Capítulo 9, versículo del 11 al 15. Dice así, vamos a leer todos juntos. Entonces, nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles: somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas, el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas por el viaje, fue largo. Y hay que leerlo hasta el versículo 15. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Entonces, aquí este es un ejemplo que se nos da de tratados desiguales en que el poderoso, en que el que es más poderoso, promete protección al débil. Entonces, le da la protección a aquel pueblo que es más débil y este se compromete a servirle. Entonces, este le sirve si lo cuida, si lo protege. Esos eran pactos, alianzas que se hacían en el Antiguo Testamento. Muy diferente a la actualidad, muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora los acuerdos son diferentes, se firman decretos, condiciones. Antes no, antes era cuídame y yo te sirvo, cuídame y yo te doy de lo que yo tengo. Y así había diferentes tipos de alianzas en las que el poderoso se comprometía a servir, pero se hacían acuerdos uno con el otro. Esas eran alianzas y es lo que estamos aprendiendo ahora acerca de las alianzas. La conclusión del pacto o de la alianza, de la promesa, se hace con un ritual. Las partes se comprometen con un juramento, se parten animales en dos y los protagonistas pasan por el medio. Vamos a ver miren qué hermoso la conclusión del pacto, se hace con un ritual. Vamos a ver el ejemplo, lo vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías. Vamos todos a buscar el libro del profeta Jeremías. Vamos a buscar el capítulo 31. Jeremías 31, versículo 17. A ver, vamos a buscar para ver este ejemplo. Aquí nos los muestra el Padre para que veamos cómo se llevaba a cabo el ritual. La conclusión, se hacía el pacto con un ritual. Y vemos en Jeremías capítulo 31, en el versículo del 17 al 18, vamos a leerlo para ver este ejemplo. Dice: ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Escucho quejarse a Efraín. Me has
pegado y he sido castigado muy duro, como un novillo no domado. Haz que yo vuelva y volveré, ya que tú eres Yahvé mi Dios. Vamos a leer aquí en el libro, nos muestra que hay que leer hasta el versículo 18. Entonces, aquí vemos que la conclusión del pacto se hace con un ritual y las partes se comparten con un juramento. Se parten animales en dos y los protagonistas pasan por el medio. Entonces aquí dice, haz que yo vuelva y volveré, ya que tú eres Yahvé mi Dios. Aquí, me has pegado y yo he sido castigado muy duro como un novillo no domado. Entonces estos ejemplos nos lo da el Padre para que comprendamos. Dice, finalmente se estipula un memorial, se planta un árbol o se erige una piedra que serán testigos del juramento. Y esto lo podemos ver en Génesis. A ver, vamos a ver este otro ejemplo, mis queridos hermanos, al libro de el Génesis capítulo 21. Movámonos al 21. Nos dice el Padre aquí que finalmente se estipula un memorial, se planta un árbol o se erige una piedra que serán testigos del juramento. Y también hay testigos, ponen cosas por testigos del juramento. Y vamos a ver que en este caso puede ser una piedra o un árbol. Vamos, Génesis 21, capítulo 31. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 21, versículo 31 dice así. Por eso aquel lugar fue llamado Berseba, o sea, pozo del juramento. Ahí está, pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Entonces, ese pozo fue llamado pozo del juramento porque ahí juraron ambos. Entonces, ponían por testigo algo para que fuera el testigo del juramento. Entonces vemos cómo hacían diferentes cosas, podrían poner algo de testigo, podrían pagarle, podían servirle. De esa manera se llevaban a cabo las alianzas, los pactos del Antiguo Testamento, las promesas. Entonces era como un intercambio, se podría decir como un trueque. O sea, tú me das algo y yo te doy algo, pero diferente a lo que conocemos ahora. Ahora hay muchos intercambios, por ejemplo, entre países, entre gobiernos, pero no es relacionado, o hay relación, pero no eran las mismas. Se parecen en algunas cosas las de ahora con antes, pero aquí estamos viendo los ejemplos. Daban animales, daban oro, ponían cosas por testigos, juraban ante Dios, y esas eran las promesas, las alianzas. Ese es el ejemplo que nos ha dado el Padre, y también nos coloca Génesis capítulo 31, versículo 44. A ver, vamos a leer Génesis 31, versículo 44. ¿Lo tienen? Vamos a ver este otro ejemplo que nos coloca aquí el Padre Agustín acerca de este otro ejemplo bíblico sobre las alianzas. Dice así Génesis capítulo 31, versículo 44. Ven, hagamos un pacto entre los dos y que quede una prueba de ello. Jacob tomó una piedra y la puso de pie y dijo a los de su familia, recojan piedras. Todos se pusieron a juntar piedras e hicieron con ellas un montón y luego comieron sobre él. Vamos a leerlo hasta el versículo 54. Labán lo llamó Jegar, Sadutá, pero Jacob lo llamó Galed. Labán dijo, este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo. Por esto se llamó Galed.
y también Mizpah, porque dijo que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Entonces, estamos viendo que usaron piedras aquí para que sirvieran de testigo. Si tratas mal a mis hijas y si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios, que es el testigo de nuestro pacto. Labán añadió dirigiéndose a Jacob: mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos. Ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, ni tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor, sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Entonces vemos, mis queridos hermanos, en esta lección acerca de la alianza. El Padre quiso informarnos acerca de la alianza, cómo se llevaban a cabo las alianzas, ese pacto, esa promesa que hacían el pueblo de Dios entre ellos y que Dios hace a los hombres por medio de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que vamos a ir viendo que era muy parecido. Entonces Dios mira cómo ellos creían y Él va a venir a hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Es muy importante que aprendamos cómo eran los pactos, las alianzas, que vayamos aprendiendo todo esto para que podamos comprender por qué Dios hace un pacto, por qué Dios hace una alianza, por qué Jesucristo pasa a ser el Cordero, el pacto de la nueva alianza, la salvación. Todo eso vamos a ir aprendiendo y vamos aprendiendo primero qué es alianza, qué es un pacto, cómo se hacía antes, porque todo esto, todo el Antiguo Testamento nos va a llevar al Nuevo. Por ejemplo, yo puedo recordar que antes, algún tiempo atrás, los enamorados solían escribir como en los árboles. Por ejemplo, el nombre de los enamorados, vamos a decir A y D, o B y C, D y F, un ejemplo, y lo marcaban en un árbol para que se quedara por testigo de su amor, porque se iba a quedar impregnado en el árbol esas letras. Y ese árbol era el testigo del amor de esas personas. Es un ejemplo que es muy actual. Ellos aquí en el Antiguo Testamento también usaban cosas. Esto nos va a servir de recuerdo del pacto que hicimos. Y en la actualidad vemos que los enamorados suelen usar esa aún todavía. Inclusive, ahora una práctica que suelen hacerse que está mal hecha son la de los tatuajes. Por ejemplo, los novios están enamorados y los dos se hacen un tatuaje para que quede marcado como testigo de prueba de su amor. Y pues no debe de ser así, ¿verdad? Pero vemos que en el Antiguo Testamento usaban alianzas muy semejantes y también usaban cosas para que quedaran de prueba acerca de ese pacto, de esa alianza que habían hecho, de ese juramento. Así es que, mis queridos hermanos, con eso vamos a terminar el día de hoy. Hablamos acerca de la alianza. Seguimos en nuestra próxima lección con el resto de la información. Espero que disfruten mucho de esta segunda temporada. Yo deseo que se enamoren de las Sagradas Escrituras, que tengan muchísimas ganas de aprender. Vamos a disfrutar este curso al máximo. Y bueno, mis queridos hermanos, los espero en el próximo video. Recuerden que nuestras lecciones se van a estar transmitiendo los martes y los jueves. Que Dios los bendiga. Bye, los quiero mucho.